Rachas. Ya hemos dicho muchas veces que eso del noepitecoide resulta bastante absurdo, lo mismo que su cinocéfalo con cola, el mono sin cola y el hombre arbóreo, cuestiones de mera utopía que no tienen basamentos de ninguna especie. Ya nos reímos bastante sobre el Sosura mítico de aquella especie de chango con capacidad ablativa, algo así como el eslabón perdido entre el mono y el hombre. Mas se hace necesario saber dónde se han desarrollado esas rachas, en qué escenario se han desenvuelto estas evoluciones e involuciones de la humanidad. Eso es lo que necesitamos realmente conocer, porque sería imposible desligar a las razas humanas de su medio ambiente, de sus distintos continentes, de sus islas, de sus montañas, de sus escenarios naturales. Llama, sí, como ya dije en otra ocasión, muchísimo la atención que, a pesar de que hubo enormes reptiles en el Mesozoico, sin embargo, todavía viva la humanidad, mientras que aquellos ya desaparecieron de la faz de la Tierra. ¿Cómo es posible que todos los monstruos antediluvianos hayan perecido y que la humanidad siga viviendo? Hemos puesto mucho énfasis en ese asunto y se hace necesario pensar un poco o bastante. Que el ser humano esté relacionado con su ambiente es algo que no se puede negar. Que hayan existido otras formas de reproducción distintas a las de cooperación sexual es también innegable. Pero conviene conocer algo sobre el ambiente donde se desarrollaron las distintas rachas, urge que poco a poco vayamos estudiando los distintos escenarios de la naturaleza. No negamos en modo alguno que hay hechos que los astrónomos verdaderamente no conocen. ¿Qué saben ellos, por ejemplo, sobre los cambios o modificaciones del eje de Tierra en relación con la oblicuidad de la elíptica? Laplace, aquel que inventara su famosa teoría que hasta hoy existe, afirmando que todos los mundos salen de sus correspondientes nebulosas, hecho que nunca ha sido comprobado, llega hasta decirnos fanáticamente que la declinación del eje de la Tierra, en relación precisamente con la oblicuidad de la elíptica es casi nula, y que así ha sido siempre en forma secular. La geología, incuestionablemente, está en contra, hasta cierto punto, de estos conceptos de la astronomía. Claro que la desviación del eje de la Tierra dentro de la oblicuidad de la elíptica o la inclinación, para ser más claro, implica períodos dijéramos glaciarios que se suceden siempre a través de las edades. Si negáramos los períodos glaciarios, estaríamos afirmando cosas absurdas, porque las glaciaciones están completamente demostradas y tienen su base precisamente en la desviación del eje de la Tierra, en su inclinación dentro de la oblicuidad de la elíptica. Así que está demostrado con entera claridad mediante los estudios geológicos tal desviación que niegan los astrónomos. Geología y astronomía se encuentran pues opuestas en esta cuestión. Hay pruebas de tremendas glaciaciones. Ya Magallanes anota determinadas épocas de calor o trópico en el Ártico, acompañadas simultáneamente de glaciaciones y frío intenso en el Antártico. Hemos llegado a un punto bastante interesante y es esta cuestión de los glaciares. Parece increíble que en el sur de Europa y en el norte de África hubieran existido en otros tiempos terribles glaciaciones. En España, por ejemplo, se ha podido saber, con cargo a la época silúrica, que existieron glaciaciones tremendas. Y esto está demostrado a través de todos los estudios de la paleontología. En tanto, nadie podría hoy en día negar que se han descubierto, por ejemplo, en la Siberia, y especialmente en la desembocadura de ciertos ríos, como el Obi y otros, cadáveres momificados de animales antidiluvianos. Esto significa que la Siberia, que es tan fría, en otros tiempos fue trópico de gran calor, lo mismo que la Groenlandia, la península escandinava, de Suecia y Noruega, esta Islandia y toda esa herradura que rodea totalmente al Polo Norte. ¿Que hubiera calor en esas regiones? Imposible. Diría cualquiera, y sí, la paleontología lo ha confirmado. Criaturas bastante interesantes han sido descubiertas precisamente en las bocas de los ríos que he citado, que he mencionado, y esto nos invita a todos a la reflexión. Durante la época de la Atlántida, los polos norte y sur no estaban donde están ahora. Entonces, el Polo Norte, el Ártico estaba ubicado sobre la línea ecuatorial, en el punto más extremo oriental del África y del Antártico.
El polo sur se hallaba exactamente ubicado sobre la misma línea ecuatorial, hacia lo opuesto, un lugar específico en el Pacífico ha habido, pues, cambios tremendos en la fisonomía del globo terrestre. Los verdaderos mapas antiguos son desconocidos para los sabios de esta época. En las criptas secretas de los lamas, en los montes Himalaya, hay mapas de la Tierra antigua, cartas geográficas que demuestran que nuestro mundo tuvo otra fisonomía en el pasado. Pensemos en Lemuria, ese gigantesco continente ubicado entonces en el Índico. Estaba unido a Australia, pues Australia es parte de la Lemuria, lo mismo que toda la Oceanía. El Ártico se hallaba ubicado en el punto más oriental sobre la línea ecuatorial del África. Todo era diferente, distinto. Por aquella época acaeció un glaciar de esos terribles. Esa glaciación se proyectó precisamente desde el polo ártico, ubicado en el África, hacia la Arabia o sea hacia el sudoeste de Asia. Y también cubrió casi completamente la Lemuria. Toda esa zona se llenó de hielos, mas no logró pasar tal glaciación el Mediterráneo. Resulta pues interesante que hay épocas en que nuestro mundo Tierra pasa por tales glaciaciones, en que el hielo invade determinadas zonas, en que mueren millones de criaturas. Todo eso se debe realmente a la inclinación del eje de la Tierra en relación con la oblicuidad de la elíptica. El ser humano ha tenido que desarrollarse en distintos escenarios y nosotros debemos conocer a fondo cuáles son esos escenarios. ¿Cómo surgió la América? ¿Cómo apareció la Europa? ¿Cómo se hundió la Lemuria? ¿Cómo desapareció también la Atlántida? La Lemuria fue aceptada por Mr. Darwin y existe todavía en el fondo del Océano Índico. A través de sucesivas conferencias iremos estudiando todos estos escenarios donde la raza humana se ha desenvuelto. Obviamente los organismos han pasado por distintos cambios morfológicos en tales o cuales ambientes. Si dijéramos, nosotros por ejemplo, que el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, tiene por antepasado al famoso ratón, de que hablan ahora tanto los antropólogos materialistas, o mejor dijéramos, al runcho citado por los sudamericanos, estaríamos francamente falseando la verdad. El tal ratón enorme o runcho de Sudamérica, ya sabemos que deviene originalmente de la Atlántida de Platón, y que mucho antes de que existiera la Atlántida el hombre existía. Luego entonces el hombre es anterior al famoso runcho atlante o ratón como se le cita ahora por estos tiempos. Si dijéramos que el hombre deviene originalmente de ciertos primates, y más tarde de ciertos homínidos de la antigua tierra lemúrica, tan aceptada por Mr. Darwin, también estaríamos falseando la verdad. Porque antes de que los simios existieran, mucho antes de que hubieran aparecido los tan cacareados primates u homínidos, el hombre ya existía. Aún más, antes de que la reproducción de las especies se desenvolviera por cooperación, el hombre ya existía. El hombre es muy anterior todavía a la misma Lemuria tan aceptada por Mr. Darwin. Obviamente tenemos que reconocer que esta raza humana que ha sido estudiada en forma dijéramos superficial por los antropólogos materialistas, y que ha pasado desde los tiempos monolíticos por las etapas del Eoceno, del Mioceno y del Plioceno, es más antigua todavía que los continentes Atlante y Lemur. Mas será necesario, repito, seguir estudiando los distintos escenarios de nuestro mundo, para comprender mejor los diversos procesos de evolución e involución de las distintas razas humanas. Por de pronto quiero decirles que nosotros los gnósticos somos firmes en nuestros conceptos y que si nos pone a escoger entre un Paracelso, como padre de la química moderna, o un Haeckel, como creador del famoso Saussure mítico, francamente nos resolveremos por el primero, por el gran sabio Paracelso. Séptima cátedra. México B.F., septiembre de 1977. Continuamos hoy con nuestras pláticas relacionadas con la antropología gnóstica científica. Realmente el planeta Tierra merece ser estudiado profundamente. ¿Quieren los habitantes de la Tierra viajar a otros mundos, cuando en realidad de verdad todavía no conocen el propio mundo en que viven? En todo el planeta hay diversos hechos, sucesos, fenómenos completamente desconocidos para la ciencia oficial. No está de más el recordar algunos hechos que suceden en los mares. Empecemos por hacer reminiscencia de ciertos fenómenos que acaecen a algunas criaturas de los océanos.
Por allá por el año 1917 fue observada en la costa de Massachusetts, Estados Unidos, una serpiente marina que medía 27 metros de longitud. La Sociedad Naturalista de Boston la estuvo estudiando detenidamente, jamás se volvió a ver por aquellos contornos, es obvio. Un barco de arrastre, por ejemplo, capturó a un renacuajo en estado larvario que medía 2 metros de tamaño. Si se le hubiera dejado desarrollar de acuerdo con los estudios naturalistas habría alcanzado el tamaño de 22 metros de largo. Ese tipo de criaturas en realidad de verdad es desconocido en general. ¿Cómo viven? ¿Cómo actúan? ¿Dónde se desarrollan tales criaturas? ¿Por qué existen? Pensemos nosotros en aquel famoso pez azul, que se consideraba desaparecido. Se le ha llamado siempre en forma dijéramos poética con un nombre que nos recuerda al canto, la voz, la poesía. Me refiero francamente al coleocanto. Francamente tal animal es un poco extraño. Tiene extremidades muy parecidas a las de los seres humanos, y vive especialmente en el fondo del Océano Índico. No olvidemos nosotros que precisamente en el Océano Índico existió la Lemuria. Esto significa que todavía, a estas horas de la vida, aquel pez sigue existiendo en la mismísima Lemuria. Vive en las profundidades, rara vez ha salido a la superficie. Incuestionablemente, las grandes profundidades del Océano Índico resultan extraordinarias. Nos deja mucho que pensar la existencia de un animal antediluviano en pleno siglo XX. ¿Por qué existe en pleno siglo XX? ¿A qué se debe? ¿Se encontró alguna vez los restos fosilizados de un pez de esos? Se le calcularon 18 millones de años de existencia. El calicanto era muy conocido hace 60 millones de años. Es asombrosa la figura del coleocanto. Llama la atención que tenga desarrolladas las extremidades, es decir, miembros parecidos a los brazos, a las manos o los pies del ser humano. Aún existe y está perfectamente vivo. Criatura antediluviana existiendo en pleno siglo XX. ¿Qué podrían decir los antropólogos materialistas sobre una criatura así? ¿Cuál sería su concepto? Todo esto nos invita a la gran reflexión. ¿Qué diremos nosotros en verdad sobre el monosauro o ictiosauro de tiempos arcaicos? Todavía sigue existiendo en las profundidades terribles del Pacífico. ¿Qué saben sobre eso los hombres de ciencia? Absolutamente nada. Así que en verdad conviene que nosotros sigamos explorando todas estas cuestiones para formarnos un concepto claro, preciso. Las anguilas, por ejemplo, resultan bastante interesantes. Bien sabemos que algunas anguilas procedentes de Europa y de América se dan cita en el mar de los sargazos con el objeto de reproducirse, pero lo interesante es que nunca regresan al punto de partida original. Quienes en verdad retornan son los hijos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no regresan los padres sino los hijos? ¿Cómo podrían explicar esto los antropólogos de la ciencia materialista? ¿Qué es lo que saben sobre el particular? Estoy seguro que ellos ignoran totalmente estas cuestiones. Pasemos a la cuestión del atún, que en realidad es algo que merece reflexiones. Los atunes que salen del Brasil se dirigen hacia Escocia, posteriormente se acercan a Europa y pasan cerca del Mediterráneo. Pero raro es el atún que se mete por el Mediterráneo. ¿Qué podrían decir de todo esto los hombres de ciencia? ¿Por qué no entran las corrientes migratorias del atún dentro del Mediterráneo? ¿Quién las dirige? ¿Por qué lo hacen? ¿En qué época de la vida los señores de la antropología materialista han definido estas cuestiones? Si ellos pretenden tener la sabiduría del universo, ¿por qué no han hablado alguna vez sobre estos asuntos? En realidad de verdad estas gentes materialistas no solamente ignoran, sino que, lo que es peor, ignoran que ignoran y eso es gravísimo. Hay grandes calamares, monstruos gigantes dotados de enormes tentáculos, sobre los cuales la ciencia materialista nunca ha hablado nada. Huellas de esos tentáculos se han encontrado en las ballenas. Incuestionablemente todo eso indica grandes luchas en las regiones abismales. Hay peces lagartos también de origen desconocido, sobre los que la antropología materialista no ha hablado jamás en la vida. Continuando hacia adelante, hablaremos también de ciertos fenómenos que son desconocidos para los señores materialistas.
Bien, sabemos que existen ríos en el mismísimo mar a centenares de metros de profundidad, que marchan en direcciones opuestas. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué un río vecino de otro marcha en dirección opuesta y en el mismo océano? ¿Giran estos ríos? Bien lo sabemos, los del norte de izquierda de derecha, como las manecillas de un